En este capítulo de desarrollo de la fantasía se aplicarán todos los puntos importantes para la creación de una cultura para una civilización fantástica. Este es un ejercicio interesante y es aún más interesante si se hace entre varias personas, pues así es como ha surgido este ejemplo de civilización procedente de las profundidades submarinas. El nombre de esta civilización es Marjai. Los Marjai, también conocidos como la gente del mar, viven en un planeta llamado Asui, el cual tiene dos grandes continentes rodeados de archipiélagos. No posee ni luna ni anillos y orbita alrededor de una estrella azul llamada Yanima. La temperatura es templada en todo el planeta, aunque cerca de los polos hace más frío. Llueve durante todo el año, con más abundancia en el Ecuador. La historia de los Marjai se divide en tres periodos: periodo marino, periodo terrestre y periodo aéreo. Durante el periodo marino vivían todos bajo el agua y se fundaron las primeras ciudades. Con el paso del tiempo y las generaciones lograron adaptarse al ambiente en la superficie y así llegó el periodo terrestre. Con el desarrollo tecnológico se pasó al periodo aéreo, ya que llegaron a construir aviones y naves espaciales. El idioma que hablan es el Seaje, un idioma que es compartido por otras criaturas marinas como tortugas o delfines, y gracias a estas habilidades pueden comunicarse con ellos. Rara vez escriben, exceptuando en el arte. Su líder es una señora, elegida mediante votación, y está rodeada de un séquito de consejeros, con quienes discute asuntos importantes y leyes. En la sociedad, los más valorados son los intelectuales, pues el conocimiento es de gran importancia y además pueden predecir el futuro. Tienen ejército, pero su tarea es la defensa contra seres de otros planetas que quieren apoderarse de su inteligencia, ya que entre ellos rara vez hay conflictos. Los agricultores trabajan con plantas y animales, y la naturaleza los ayuda. La familia no tiene una posición predominante, y aunque pueden casarse y tener hijos, muchos eligen no seguir ese camino. La educación es muy importante y se enseña en escuelas. Al morir, se convierten en piedra y son arrojados de vuelta al océano. Acerca de sus festividades, las más populares son Año Nuevo y el Día del Amor, donde profesan el amor tanto a sus seres queridos como a la naturaleza. Disfrutan observando el cielo y el resplandeciente sol, y su deporte favorito es la natación, ya que además
pueden respirar bajo el agua. En el calendario, un año tiene 246 días y se divide en 6 meses de 41 días cada uno, y cada día dura 30 horas, de las cuales todo el año son 15 horas de día y 15 horas de noche, aproximadamente. Los rangos militares son mariscal, general, comandante, estratega, portaestandarte y soldados. Todos visten armadura con escamas. Tienen una gran moralidad y un respeto por la naturaleza. Rara vez hay conflictos, pero cuando hay alguno, son encerrados en la cárcel por un tiempo, hasta que ha reflexionado lo suficiente. Sobre su espiritualidad, algunos creen en criaturas mitológicas y en el más allá. Creen que retornarán a la vida tras convertirse en piedra bajo el mar, como una reencarnación. Veneran a las tortugas, pues dicen que son poseedoras de la mayor sabiduría. No hay ningún dios. Debido a su inteligencia, la ciencia y la medicina son muy avanzadas y las enfermedades son prácticamente inexistentes. La tecnología evolucionó con el tiempo y utilizan iluminación que nace de las flores. Utilizan varios medios de transporte, desde el caballo y barco hasta vehículos. Su moneda es llamada chaque y está hecha de un material encontrado en el mundo submarino. Hay acuerdos comerciales con todas las ciudades del planeta y mucha libertad. Sus alimentos favoritos son las frutas, siendo el zumo de frutas la bebida más usual, además del agua, y les encanta tanto el coco que han creado muchas recetas con él, incluso hamburguesa de coco. La indumentaria emula las escamas de los animales marinos y los vestidos tienen decoraciones similares a olas. Mucho hay que decir del arte. Han construido edificios tanto bajo el mar como sobre la tierra, y la escultura y la pintura normalmente forma parte de estas arquitecturas, donde destacan representaciones de animales marinos o criaturas mitológicas. Hacen y escuchan música y fabrican sus instrumentos musicales con materiales del mar. Sobre la literatura, rara vez escriben, y todas las historias son transmitidas oralmente. Utilizan joyería elaborada con elementos del mar, como conchas o perlas. Y los Marjai vivieron y prosperaron durante milenios, y desde las profundidades de los océanos hasta las lejanas estrellas dejaron su huella por tierra y mar, y su inteligencia jamás sería olvidada. Pues esto sería un ejemplo de una civilización creada aplicando todos los puntos sobre la creación de una cultura fantástica, y el grado de profundidad que se le quiera dar ya dependería de la historia y decisiones del autor.